Entonces, ¿dónde voy a salir luego yo? Y van a ver. Todavía no lo sé. Ahora, después, cuando él me dé eso, lo vas a ver aquí, esto, tranquilo. En un disco aquí, pero sin editar ni nada. Pero todavía no sé cómo actuar. ¿Un disco? Todavía no voy a hacer, no sé qué voy a hacer con esto, pero yo al ver esta imagen, naturalmente no podía perder esa oportunidad. O sea, es una cosa que a mí me ha dejado... Sí, pues. Pero ¿qué voy a hacer con eso? Pues no lo sé todavía, pero... Así que esa fue, como dice el refrán, esa fue mi vida. Lo pasado ya pasó. Lo pasado ya pasó. Ahora estamos ya en la última etapa, esperando que llegue la hora de la verdad. Tengo 94 años y ¿qué voy a esperar? Cualquier día me dirán, gracias a Dios, en vasco. En vasco. ¿Todos los días hacen su recorrido? Sí. Qué bien. Casi todos los días salimos, mejor dicho, porque me acompaña ella, ¿no? Mi padre acaba de terminar de ver algo que ya veremos también nosotros. Falta año y medio para que muera. Todos morimos, hasta mi padre. Me dirá dentro de poco, saliendo de una hospitalización, esta es la última, no más. Ahora camina hasta con elegancia. Estamos aquí en el 2011. Camina todos los días con una de sus enfermeras. La de hoy es Erlinda. Mi madre, mi padre, mi abuela materna y yo. Ya estamos en el Perú. Es abril de 1952. Hemos llegado en febrero de 1951. Nos embarcamos en Santander, en un barco inglés. Antes en Bilbao, también con mi tía, la hermana de mi madre. Regreso al puerto del Callao en el verano del 2014. No sé si quiero recoger mis pasos, saber cómo empezó todo esto o simplemente tener unas tomas bonitas. Ya no existe el muelle en el que desembarcamos. Sí, hay una enorme foto y grúas, camiones, comercio. ¿Cuándo fue la primera vez que le escuché a mi padre contarme de la guerra? Quizás en el viaje, en medio de un Atlántico atroz. Un año antes de morir, mi padre me dejó un escrito sobre su vida de Gudari, soldado del ejército vasco contra el golpe militar de Franco. Dónde estuvo, qué hizo, cómo acabó. Eran sus lecciones nocturnas, después del colegio, mi otra educación, su testamento de palabras. Otros chicos contaban las hazañas de sus padres, en la caza, la pesca y los autos. Y yo callaba y los miraba con compasión. Las historias de guerra de mi padre, esas eran las interesantes. Mira, ahora vamos a mirar aquí esta escena, ¿sabes? De este tipo que a lo mejor pues, no sabemos, tiene un aire evidentemente bueno. Pero habría una visión inesperada, sorprendente, inquietante
En la película La pelota vasca, la piel contra la piedra de Julio Medem, en una secuencia con películas de época del Frente Vasco, aparecía un muchacho alimentando un mortero que a mí me parecía mi padre, nada menos. Y llamé a mi padre a mi escritorio. Llegó paso a paso con su enfermera. Ahí está, un muchacho. Ese muchacho está poniendo el proyectil al mortero. Un mortero de 91. El escudo sí no se nota. Le llamamos un escudo que decía máquina de acompañamiento de infantería. No salió. Ahora, la agachada de este personaje, cuando este personaje se agacha, también me parece interesante. Mira. La agachada creo que es tuya, carajo. Sí. ¿Era o no era? Después de muerto mi padre, obsesivamente me dediqué a revisar la escena una y otra vez. ¿Mi padre había muerto pero me dejaba su fantasma? ¿Dudaba yo acaso de mis historias de la infancia y quería comprobar que ese hombre, mi héroe, efectivamente había estado en este mundo? ¿Tendría Erlinda una respuesta para mí? Estos son cuadros sacados de la película. Y esto no sé cómo lo ve usted. Yo lo veo idéntico a su papá. La parada. La parada, es característica, la parada. Y las facciones que tiene. Y esta cosa del brazo, del codo, cuando dobla acá, ¿no? Sí, esa es típica parada de su papá. Puede ser una cosa típica parada. Yo en esta foto me fijo mucho justamente en la cosa del codo y en la posición de la boina. Me parece que es una forma muy parecida de ponerse la boina. Sí. Y la cosa del codo. Usted se acuerda que él se quedó en duda, ¿no? Se quedó en duda. Pero yo no recuerdo que ahí estaba yo con chompa, no me acuerdo. Podría ser, ¿no? Pero no me acuerdo. Puede ser. No sé. Cuando hemos visto eso en mi computadora, sí, pensábamos que tenía una chompa de cuello alto. Sí. Y él decía, yo no he tenido esa chompa. Sí. Y ahora nos damos cuenta de que no era una chompa de cuello alto. No, es un pullover. Es un pullover. Sí. Con manga de camisa. Sí. Por eso su papá no se acordaba. Acá se ve que esa es la manga de la camisa. La manga de camisa. ¿Qué cara puso? ¿Usted se acuerda de eso? Se puso como pensativo. Cuando usted le mostró, se sorprendió, ¿no? Y después dijo todo lo que había vivido allá. Empieza a recordar y después dice, creo que sí, yo estuve allí. Sí, estuvo ahí, claro. Yo estuve ahí. A usted le contó lo de la mano, ¿no? Sí. Él cuenta que estaba llevando unas cajas de proyectiles. En una de esas se le cae y le aplasta el dedo y le corta. Por eso quedó la huella como partida, ¿no?
Fíjese, señor, en esta foto, mire el perfil de la nariz. Idéntica, sí, idéntica. Compare esto con esto. Narices de hombre más joven. Idéntica. La verdad, la historia que contaba su papá era tan emocionante que nos hacía emocionar, ¿no? Todo lo que él contaba. Y le gustaba contar bastante. Se sentaba y no terminaba su historia de la guerra. Poco después ya estaba en Zorroza, Bilbao, el barrio en el que nací. Ese barrio tiene ahora otros inquilinos. Mi padre, su carnet de conducir del año 40 y pico, dice tránsito número 7. Que después de muerto él, he sacado algunos documentos y aparece Callejón del Tránsito 7. Era el duplicado, porque el primer carnet de conducir a mi papá se lo dan antes de la guerra. Yo he nacido aquí, pero el 46. Cuando estaba el Mar de Pancho y todo. No lo sé cuál es. El Mar de Pancho era ahí, justamente ahí. Era un niño, él era un 4 niño. años de edad. Y se marchó para Perú, donde ha pasado toda su vida. ¿Ustedes desde cuándo viven por aquí? Yo llevo viviendo 16 años. Sí. 16 o 17 años. Yo estuve aquí hace 16 años. Pues aquí está. Solamente que ahora se hace un poquito raro a la costumbre que estaba aquí todas las casas. Se hace un poquito que estaban las casas aquí tonteras, si no había paso, había solamente ese paso para pasar. Y aquí había unos edificios que ocupaba Una toda la casa, parte Toda esta esta. zona. Una casa. Entera. Esa piedra había. Sí, Esa piedra estaba. En mi época. Ah, bueno. Yo también se acuerdo. En esa piedra daba vueltas yo con un triciclo y del tercer piso donde yo nací me llamaban Coppi. Coppi era un famoso ciclista italiano de los años 40 y los años 50. Pues yo tenía la idea de que la piedra iba a ser mucho más pequeña, ¿no? Porque cuando uno es niño lo ve todo más grande, pero esta piedra no me ha decepcionado. ¿Cómo que te conoces? ¿Te conoces? Hace más de 20 años. ¿Cuánto? Más de 20. Hombre, 20 no, vale. Yo he nacido aquí el 46. Oh, sí, digo. Toma este, este morruno. ¿Qué había aquí? Cuidado con el cable. Aquí, ese que dice que vino hace muchos años cuando era más pequeño, él vivió aquí. ¿Cómo que vivía aquí? Dice que le conoce de entonces. Pues igual se oye, Pero, fíjate. ¿qué edad tiene usted? Yo 48. No puede ser. Él nació en el 46. Ahora pues sería su gemelo. Él tiene Es mi gemelo. 67 años. Tendrías su gemelo tú. Sí, porque ya la medicina esto y digo, mira, es Pero igual. ¿por qué he dicho que me Pero te cuenta que son conoce? 67 años. Porque había un señor que vivía aquí también como tú. No sé si Aquí era el 7 que vivió. Sí. ¿Este era el CIS número 7? Sí, que estaba ¿Este era el 7? Claro, que estaba aquí en la chatarrería, también debajo. ¿Delimitarías qué espacio ocupaba el número 7 de la casa de donde él nació? ¿Delimitarías más o menos por dónde iba? Hasta donde está el coche azul. Sí, ese cuadrado. Y ahí giraba a la izquierda. Claro, todo eso. Era este cuadradito que hay aquí, donde están los coches. Luego iba el bar. ¿Y este hombre cómo dice que me ha visto? Qué increíble. Sí, dice, él siempre lo Bueno, pues le recordarás físicamente a alguien, porque evidentemente no te ha podido ver. No, claro que no. El año 77 yo vine aquí. 77. Ah, coño. Y estuve caminando por aquí. 77 que son. Y vivía- Tenías 31 años. Sí, señor. Y vivía una Entonces mujer. sí coincide. Ha podido No, ver. es que está muy segura, además. ¡No! Ya sé cuándo me has visto. Ven un momento. ¿Y por qué te acuerdas de mi cara, hermano? Por joder, que una cara es una foto. Y siempre se acuerda de una persona. El 77 yo vengo andando por aquí y en el tercer piso de esta casa, en la que yo nací en la cocina, sale una mujer que me había ayudado a criar a mí de niño. ¿Date cuenta? Me había ayudado a criar y entonces me confunde con mi tío. Ah, mi tío. Mi tío era un muchacho que salió de aquí el año 37 durante la guerra, hermano menor de mi madre, y me confunde con él. Y eso ocurre el año 77. Que estaba él aquí. Y tú eres un niño. Claro, Era un chavalillo todavía, pero sabía Eres lo. un niño, 77. ¿Cómo te acuerdas de la cara? porque la cara siempre sí, viejece un poco, pero siempre es el mismo evento.
La cara es la foto, el hombre es su imagen, su película, su recuerdo, lo que yo quiero que sea. Desde muy chico, un nombre era inevitable en todas las lecciones: el presidente Aguirre. Era algo así como el jefe de mi padre. Me caía bien además porque hacía buenos chocolates y jugaba fútbol. Era, por supuesto, del Athletic de Bilbao. Luego, con Aitor Bilbao, Julio Flor y Jaime Vázquez, me voy a la Fundación Sabino Arana. El tema del archivo y el museo, por necesidades del momento, no estuvo en Bilbao con la sede de la Fundación, estuvo en Artea, en un pueblecito que está a 25 kilómetros de Bilbao. Vale, allí entonces empezamos la Fundación, el archivo, se rehabilitó todo un edificio para que fuera la sede. Una de sus finalidades era el tener un archivo de nacionalismo puesto a disposición de los investigadores. Entonces nosotros nacimos en Artea, y en Artea estuvimos 20 años, más o menos. Cuando yo te mando los primeros mails a ti, etcétera, y tú me mandas un mail diciendo que has encontrado el nombre de mi padre. Sí, lo encontramos en unas nóminas. Nóminas de pago. En una nómina, sí. Para mí fue una emoción espectacular. Salceo Molinó José, Carmo Rango Gudari. Compañía Segunda, Batallón Rinzi. Sí. Nómina de julio del 37. Sí, es de las últimas. Tarde ya, muy tarde. Nosotros tenemos esa fotocopia de ese mes, lo cual no quiere decir que, como todas las nóminas se conservan en Salamanca, esa documentación incautada durante la guerra, pueda haber nóminas de otros meses donde aparezca. Claro. Pero lo interesante es que haya esa cosa. Sí, por lo menos del final hay. Claro. Eduardo Jauregui me ha mandado un correo. Ha encontrado más huellas de mi padre. Aquí tenemos las fotocopias de las nóminas de los batallones, en concreto la nómina del batallón Irrinchi de la primera quincena de julio del 37, donde figura el nombre de tu padre, José Salcedo Molinuevo, 15 días. 15 días. Gudari, la nómina como tal, 10 pesetas por día, 150, y la firma de tu padre, de cómo cobró la firma. Me quiero morir de tu padre. ¿Sí? Ah, ¿no se lo habías mandado? Oh, no, yo le mandé el dato, porque esta información la tenemos en base de datos, y yo lo que le mandé fue el extracto de la base de datos. Mi padre, un muchacho sin cumplir 20 años, que como otros vascos se fue a la guerra porque eso es lo que había que hacer. La firma de mi padre. Y esa firma me lleva a la primera firma de mi padre, en mi primera libreta de notas escolares. Jan said, "Don't stop, I cannot play, don't stop now. Wow, wait, little stop." Y el apenado ratoncito lloró lágrimas amargas, lágrimas ardientes, porque lo que más le dolía era verse condenado a vivir sin amor.
padre está en las alturas de Eibar, es 1937. El mayo Rinzi. Bueno, nosotros hicimos hace unos años, intentando cubrir ese hueco, un poco monografías de cada batallón. Cada batallón ochandiano, con los desfiles con sangre y lágrimas. ¿Dónde estuvieron sus cuarteles? A finales de 1936 tomó posiciones en la línea entre Eibar, Acondia, Urco y Malsaga, en la frontera con Guipúzcoa. Un poco lo que lleva mi padre, ¿no? ¿Te ha contado el crimen, el encuentro que hubo en la Navidad de 1936 entre dos batallones enemigos? ¿En la Navidad del 36? Pues no. Son dos sargentos de la zona de Ondarroa que crecieron juntos, pero lucharon uno con los republicanos y otros con el franquista. Y entonces decidieron aquella Navidad hacer una tregua y juntarse a la noche y comer y cantar. Esos jóvenes, que eran centenares de jóvenes que cantaron en euskera o en castellano, que se emborracharon juntos, que se felicitaron, que lloraron, esos jóvenes tiempo después se matarían. Es terrible. Tremendo. Y entonces Kirmen escribe un poema que se titula Aquellas primeras palabras. En las Navidades del 36 hubo un alto el fuego en el frente de Calamúa. En la comida de Navidad compartieron mesa aquellos jóvenes que poco antes se mataban entre sí. Ignoraban que al día siguiente, día de San Esteban, morirían cientos de ellos en una cruel ofensiva. ¿De qué hablarían? ¿Se dirigirían en euskera entre ellos? ¿Conversarían sobre el amor, el deporte, los libros? ¿En qué estarían de acuerdo? Nos hacen falta aquellas palabras, aquellas primeras palabras tras un largo silencio, débiles, tímidas, aunque sepamos que fueron incapaces de parar la guerra, pero esenciales para un momento de paz. Trapagarán. Mira, yo soy un poco rara, entonces el día que viene toda la gente no vengo. Isiar Cabeza Salcedo es mi prima hermana, la única que tengo en este mundo, la sobrina de mi padre. Se ha debido romper, hace tiempo que no venimos. Y aquí se ha borrado las letras. Estos tres son. Julia. Aquí están las dos hijas y el nieto. Y allá arriba está la abuela, en primer lugar, está el tío Esteban, está mi madre y están los restos de mi hermano incinerados. Isiar, la chica alta, su hermano Roberto, su madre, hermana de mi padre, y su padre. ¿Y esta es la casa? Esta es la casa donde nació el aita de tu aita. Sí, sí. La casa de mi padre.
esto no existía. Aquí había una barandilla para evitar que los niños cayéramos. Y ahí estaba la cuadra, en la cual teníamos una vaquita para el servicio de casa, para la leche de casa y esto. Y luego había una era que llamaban, que era plano, donde variaban en verano los colchones de lana. La fruta mítica de mi infancia son las cerezas. Sí, lo que te marcaba más. Pero había perales, había melocotonales, había mucha variedad. Pero claro, lo que más había era que cortaron muchos de ellos para poner la luz eléctrica, porque aquí hasta el 60 no hubo luz eléctrica. No teníamos ni luz eléctrica ni agua corriente. Gabina, la bisabuela. Primera vez que veo esta foto. Sí, Es de mi abuelo, el padre de mi padre. Mi abuelo paterno, Esteban, el hombre de la casa. Pepe, mi padre, Esteban, su hermano, Isiar y Julia, sus hermanas, Fidela, la madre y el resto de la familia. Trapagarán, el pueblo de mi padre. Y la huella de mi padre en los nietos de sus amigos, de sus compañeros de guerra. Me los presenta Guillermo Tabernilla. Estos son los familiares directos de los amigos de tu padre, los nietos. Vamos a ver. ¡Hombre! Este es Iñaki Pedrosa, es el nieto de Victoriano Pedrosa. Y este es Iñaki Otaola, que es tu abuelo era Heraclio Otaola. Este es el nieto de Heraclio Otaola, que eran los dos de la cuadrilla de 20 y tantas personas que salieron de aquí movilizados. Y aquí está Marcos, que es hermano de Iñaki, que también es nieto de Heraclio. El 18 de julio del 36 hubo una excursión de aquí del Bachoqui a Donosti. Y estaba mi tío José Solargui ahí en la parada de autobús, para de autobús, Pacho Ibarreche, el haitite de un concejal serrano, tal, ¿no? Y después empezaron a bajar camiones de la rolera, de mineros. ¿Qué es lo que pasa? Que se han levantado los militares en África. Y mi abuelo, ese ya fue a la guerra ya después del 7 de octubre, porque mi abuelo no era republicano español, era republicano vasco. Y mi abuelo se fue con úlcera de estómago, con 3 hijos que dejó aquí, la mayor con 6 años, mi padre y mi tío, tenían 6 años así. Después de 4 años entre preso y todo eso, se había curado la úlcera, lo único positivo que sacó el pobre hombre de toda esa guerra. Y el orgullo de haber sido Bulgaria, ¿sabes? Eso decía. Y curiosamente, los nietos de muchos de ellos somos íntimos amigos. Yo, Chema, como te quiero agradecer el que estés aquí entre nosotros, me parece estupendo y existen esas cosas de mucha gente que vive fuera. Este es un libro que hemos hecho de recopilación de fotos antiguas en colaboración con Deia, que ojalá tu padre lo pudiera ver. Con motivo del centenario del Bachoqui, hicimos una exposición durante todo el año, unas cenas, etcétera, charlas políticas, y sacamos este pequeño libro, que son fotografías antiguas que se fueron poniendo, pues, fotografías de las boledas, fotografías de... Y hay una fotografía de la Guerra Civil, en el que acaso que la ha abierto a Marcos, que veas aquí una fotografía del baterio de Orenchi. Todos esos son Gudel y de Orenchi, y muchos son de aquí de Trápaga. Esta foto yo la he visto. Y eso también es de Orenchi. Todos menos 4. Todos menos 4. Aquí estará tu Aitan, posiblemente. Todos eran del pueblo, todos. Que se le parece a mi padre. Pues hombre, si se te parece tiene que ser. Ahí están todos del pueblo, están todos. Y eso de aquí está... Y David, aquí está David. David, que su bisnieto jugó en el Atlético. David del Horno, el amigo de mi padre. Pues sí, su nieto. Y aquí está... Cuando veíamos jugar al Atlético, yo jugaba del Horno. Sí, el bisnieto. Cada vez que del Horno tocaba la pelota, es bisnieto, sí. Mi padre me mandaba toda la letanía de la familia del Horno. De Jamaica, rumbo a Nueva York, un barco velero cargado de ron. En este choco de Begoña uno trata de ponerse al día con las noticias y quién sabe si hasta los secretos familiares. Y por supuesto, nunca se puede. La primera vez que yo subo un auto fue allá. Claro, yo tenía 4 años de edad.
Nosotros hemos llegado al barco, el barco era el barco inglés, llegamos al puerto del Callao y yo no quería bajar. Se hizo el dueño del barco. Conocía a todo el mundo en el barco. Porque era amigo de los camareros y de los cocineros ingleses. Y yo pretendía hablar inglés. Nosotros veníamos de una casa muy modesta, como tú acabas de ver ahora. ¿Has visto cómo son las otras casas? Y llegamos a una casa con una refrigeradora. Una cosa pero espectacular. Ahí llegamos afuera. Ese fue nuestro primer contacto, ¿no? Pepe era como que estaba. Pepe Salcedo es que estaba, pero no estaba, pero estaba. Sí. Lo que ha contado tu papá, que estaba lejos, pero estaba muy cerca. Estaba presente en nuestra vida cotidiana. Eso es inolvidable, Chema. Sí, claro, no, hombre, no. A mí me ha hecho llorar otra vez. Pero lo había conseguido él, ¿eh? Bueno, en este caso, este Gudari lleva la cazadora canadiense, de inspiración norteamericana, muy común en los años 30, y el pantalón de 1000 rayas, que era la prenda habitual de vestir. Mi padre se enganchó el pantalón de 1000 rayas en una alambrada. Esa caja, la caja de mi padre, el dedo de mi padre. Esa es la caja, quizás Pues, esa es la caja. Exactamente que le igual. cayó en el dedo a mi padre. Exactamente. Este dedo que tengo aquí abierto, subíamos al frente con una caja de obuses, pero como estaba lloviendo, se resbaló el que iba conmigo delante y se cayó la caja. Y yo me quedé con la mano debajo de la caja y me cayó la caja encima y se me abrió el dedo. Igual que esa, esto es la caja. Pero en vez de poner 50 ponía 81, exactamente igual que esa. Esta es la caja de la... Esa tenía que ser, sí. Exactamente igual que esa. Una caja de ramas de Morcelo. Además esta es de Marquina. Esta es la caja de... Esta caja es de Marquina, está fabricada en Marquina. Eso está clarísimo, eso es. Eso es. Y ese es el proyectil. Tengo una huella que la tengo por toda la vida, porque en vez de coserme el dedo que tenía que haber hecho, me pusieron una venda amarrada y me dijeron, ya puede usted regresar. Y me fui otra vez arriba. Y aquí tengo el dedo que me ha quedado pues para toda la vida.
voy con Aitor a Portugalete, nos espera José Moreno, Gudari viviente. ¿Cómo está usted? Encantado de conocerle. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? Bueno. Feliz cumpleaños. Gracias. Acá usted cumplió 95 años. Ya he hecho. Lo veo muy bien. Va. ¿Cómo está usted? Mire, aquí se formó la sociedad Cuartepe para colocar a todos los que lucharon aquí en el batallón. Allí está la huella que vi usted allí. Y esta me la regalaron a mí, como presidente. Y ahí está puesta. Mi padre fue del Irrinchi, del May Irrinchi. Acabo de estar en Trapagarán, él era de Trapagarán, mi padre era de San Salvador del Valle, que se llamaba entonces. Y hay una foto en la que hay varias personas de ese batallón que mi padre me hablaba de ellos. Y mi padre está en esa foto. Venga, yo le voy a dar todo lo que pueda de lo que tengo ahí, para que usted lleve al Perú. Yo tengo una nieta peruana. ¿Tiene una nieta peruana usted? Sí, señor. Peruana. Ese es usted, ¿verdad? Allí tenía 17 años. Mi padre tuvo 18 y 19. 18. ¿Dónde estuvo usted? Yo estuve en Cianuri, luchando. Cianuri. Primero fui zapador y después pasé a fusilero. Y estuvimos por todo el norte en la ermita luchando. Después resulta que me llevaron a un batallón trabajador de Santoña a San Juan de Mozarrifá, un campo de concentración. Y allí hicieron batallones de trabajo. Pero a mí me tacharon de marxista a 17 años. Yo no sabía lo que era marxismo. En Jaulín, un pueblo haciendo carretera. Y en ese momento viene un amigo de los nuestros. Me dice, mira, José, cómo los muchachos de Erandio, amigos, compañeros, no los escriben porque estamos en un batallón. Y a mí me salió esta palabra. Me cago en la madre que les parió. Todo el mundo se ha vuelto fascista. Y en ese momento estaba un soldado, se chivó al sargento, fue allí y cuando vino me saca la pistola, no le pegó 2 tiros, porque están sus amigos aquí. Auto de procesamiento. Aquí está lo que nos ha contado. Él ha dicho lo siguiente. Y aquí dice, él está procesado, resultando que el denunciado José Moreno Torres, de la logia marxista, leninista, yo qué sé, como voluntario de las filas rojas, profirió la frase de "me cago en la madre de todos los fascistas". Bilbao, 28 de abril de 1939. Me tiré 2 años y medio. ¿Cuánto? 2 años y medio en la cárcel. 2 años y medio. Por la frasecita. Por la frase esa. Por la frasecita. Se decreta, claro. Aquí tiene este regalo. Aquí vienen todos los batallones. Ya verá usted, lo verá. Muchas gracias. Y aquí tiene los 3 Gudaris. Estos han muerto ya, ¿no? Pero los llevábamos muy bien. Y aquí tiene son tremendos. Todos los batallones, lo tendrá que ver con lupa. Batallones, Rebelión de la Sal. Aquí está el May Rinzi, el de mi padre es este. Está, no me tome, pues me alegro. Que sí, señor, lo acabo de ver ahí. El May Rinzi, aquí está. Salí a los 17 y llegué a casa a los 24.
Y yo seguiré luchando con el lápiz, lo que sé, lo que me sale por aquellos que dieron su vida. Lo que sí le digo es que va a ver lo que se pueda, porque con la niebla que va a haber arriba... Muy bien, vamos. Mira, aquí lo que me dicen los amigos, esta es la fachada del ayuntamiento, ¿sabes? Las balas que había aquí, vamos a ver. Las balas. Éibar es otro nombre mítico de mi infancia. Mi padre estuvo allí, en el frente de sus montañas. Me esperan Miren y Begoña, hijas de Gudaris, y José Luis e Iñaki, expertos en la historia del frente de las montañas de Éibar. Lo único que puedo decir es que en el Bachoqui antiguo había una mesa redonda, todas eran rectangulares menos una que era redonda, todas tenían el nombre de los batallones diferentes, y cada vez que alguna persona nueva entraba a regentar el Bachoqui, el bar, yo les decía, esa mesa es de los Eichichas, los Gudaris. Y ante ellos yo me quito el sombrero. Esa mesa no es para nadie más que para ellos. Allá no se sentaba nadie más. Yo puedo decir que nosotros tenemos los hijos marcado a fuego lo que es el amor a Euskadi. Amor, a cambio de nada, solamente querer a la patria. Estos son los vales del batallón. Aquí tiene usted el sello del Mayer Rinchi. No me digas. Y coincide con la batalla del Monte Inchorta, porque es la misma fecha. Y esto, miren, es lo que decías tú cuando a tu padre le embarcaron en el barco. Sí. El gobierno de Euskadi editó pasaportes para que cada uno llevase su pasaporte. Sí. Bueno, pues este es un pasaporte original sin usar. Fíjate. Que está hecho a toda pastilla, Claro. a toda velocidad. Pues mi aita entró así en el barco, se metió debajo de la mesa Mi camilla padre llegó después. y Ya lo... dejó el traje, el uniforme de Gudari en un portal, allá se vistió otra ropa que le dieron y solamente llevó la insignia que llevaba en la chapela. Y lo que os explicaba de cómo había salido Aita en el barco, se había metido debajo de las faldas de aquella mesa camilla, y una vez contándome eso le dije, yo siempre he sido muy meona. Y le dije, Aita, ¿y cómo aguantaste tanto tiempo ahí debajo sin ir al baño? Y me dijo, mira, yo me daba cuenta estando abajo que las mujeres que salían con los hijos escapando en el barco, al pegar una patada iban a notar que había algo debajo. Entonces que cuando el barco zarpó, levantó un poquito la falda y les dijo, bueno, yo soy un Gudari que estoy escapando, estoy en vuestras manos, si queréis decir algo, decís, y si no, me dejáis que salga. Y las mujeres que le daban, como si fuera un perro, la comida por debajo de las faldas de la mesa. Y me dijo, al baño, miren, ni me acordaba que tenía que ir. Entonces llegó a Francia y en París compartía cama, tapándose con periódicos, en una pensión de mala muerte, y de allá salió para Argentina. Y en Buenos Aires fue donde le conoció a mi mamá, en el Aurabat, que es el centro vasco que hay en Buenos Aires. También eran vascos, pero enemigos, los otros vascos. Y mi padre siempre decía que eran muy valientes, para empezar por llevar boinas rojas a la batalla. En esta trinchera estuvo mi padre.
El camino del batallón de mi padre. Esto es primerísima línea de frente. Todo esto imagínatelo cubierto y empiezan a resguardarse de los ataques de las bombas de mortero y tal a contraladera. En esta ladera de aquí yo creo que hay unos 3 o 4 refugios. Este es un refugio del ejército de Euskadi. Los relevos eran cortos para mantener la vigilia constante de esas primeras posiciones, y todo este camino de aquí arriba estaba cubierto, era un camino cubierto con trinchera. Este terreno es rocoso. Si nos metiésemos ahí dentro, cosa que ya he hecho, nos daríamos cuenta que ahí pueden entrar perfectamente 12 personas de una manera bastante holgada. Tiene 2 metros de altura. De espalda, Chema, agárrate esta pierna y baja con la espalda. Esta pierna aquí, Chema. Aquí, vamos. Eso es, más bien. Eso es, déjate llevar. Fantástico. Esto, aquí es donde se resguardaban de los ataques. ¿Quién habrá entrado aquí? ¿Qué no habrán visto aquí? Aitor, a lo mejor estoy oliendo lo que olería mi aita. ¿Eh? Igaizka Aranguren, el hombre que encontró esas y otras fotos. Fotos de su abuelo, también del batallón Irrintzi. Pero claro, nosotros servicios auxiliares entendíamos que era llevando camillas, algo así, ¿no? Y mi madre se confundía, porque lo que había ocurrido era que cuando hubo el alzamiento franquista, mi abuelo, que estaba en Pamplona, fue llamado a filas, porque estaba en edad de ser llamado a filas, del ejército franquista. Claro. Y como tenía una miopía bastante potente, con aquello de la miopía lo inscribieron en los servicios auxiliares del ejército franquista. Y eso le sirvió para escaparse. Y al escaparse, entonces ya con miopía o sin ella, se hizo sargento de Eusko Garastea. Pero eso mi madre no lo sabía, eso lo hemos sabido después. Y entonces, siempre que discutíamos en casa, decíamos, pero mamá, pero el Aitachi tiene aquí una pistola en el cinto, ¿no? Y es verdad, tiene una pistola. Y mi madre no sabía responder a aquello, pero como en servicios auxiliares, en fin. Evidentemente mi madre no ha sabido realmente nada de lo del abuelo hasta hace 2 años, que hemos empezado vimos el libro de Koldo Azcue también, los libros de Koldo Azcue sobre el batallón Irrintzi, eso es. Y bueno, acudimos a la fundación y empezamos a sacar, y todavía estoy sacando documentación porque debe haber 3 carpetas relacionadas con el Aitachi allí, sobre todo de su estancia posterior en Venezuela como responsable del Partido Nacionalista Vasco y, en fin, sí, el tiempo que estuvo allí, y como delegado del Euskadi, que el Euskadi fue el equipo de fútbol que jugó en Primera División, División de Honor de Venezuela, de la Liga Venezolana, y él era el delegado del equipo. Y entonces, bueno, pero de la guerra la verdad es que todavía nos faltan muchas cosas que saber, porque sí sabemos a ciencia cierta que anduvo en el MAI del batallón Irrintzi, que estuvo defendiendo Bilbao en Archanda con el mortero. ¿Y ahí padre estuvo en Archanda? Y supongo que habría coincidido con tu padre. Según las últimas noticias que tenemos, que las tenemos sin documentar, por cierto, todavía, pues terminó ahí en la cárcel en Santoña, ¿no? Santoña, claro. Eso es. Tenía 2 condenas a muerte, que fueron conmutadas por una condena de por vida y, bueno, trabajos forzados, ¿no? En principio. Y lo que no sabemos es cómo consigue escaparse. ¿De dónde se escapa? No lo sabemos. Es que ni siquiera tenemos la certeza documental de en Santoña dónde terminó, ¿no? Y muere en Venezuela. Y muere en Venezuela relativamente rápido. ¿Tu madre nace en Venezuela? Sí.
Nace ¿Y en Venezuela. cómo vuelve aquí? Ellas, ¿cómo vuelven Pues con su madre y con su hermana, claro, el abuelo montó una joyería, relojería allí, porque era lo que era aquí también. aquí? Ah, sí. En Pamplona tenía una joyería, relojería, Era joyero, y relojero. entonces montó la joyería, relojería Biarritz, en Caracas. Tu padre en Perú y este en Venezuela. Claro, nosotros vamos del 51, pero Ah, 1951, porque teníamos familiares allá. ahí va. Ah, claro, entonces que estuvo más tiempo en la cárcel tu padre aquí. No, mucho menos tiempo. Ah, sí. Sí, mi padre no tenía ninguna condena ni nada, estuvo un poco tiempo en la cárcel, salió libre, fue a su casa en Trapagarán, San Salvador del Valle, pero ahí sí hubo un tipo que lo denunció. Ah. Y lo metieron a la comisaría y ya se lo estaban llevando. Pero su padre tenía amistad con un rico, que era un marqués, y su padre había hecho la guerra hispanoamericana de Cuba y Filipinas. Y habló con este hombre y este hombre lo sacó. Así se salva él. Él se salva así. Estos documentos y fotos y tal, tú me decías que no los conocían mucho. No, Las fotos sí las habíamos visto. Los documentos los hemos conseguido ahora en el Archivo Histórico del Nacionalismo Vasco. En el Archivo Histórico. Sí, bueno, todos. Eso de la firma, donde está la firma de él, Sí. lo han encontrado. Sí, ahí. Fue motivo de orgullo, la verdad es que sí. Fue motivo de orgullo y de... ¿Qué sentiste cuando viste la firma y cuando descubriste que había ese documento? ¿Qué fue lo que sentiste? Hombre, me emocioné bastante, ¿no? Sí, fue muy emocionante. Sí. Lo mismo que me pasó. Sí, fue emocionante. ¿Cómo le dijiste a tu madre que habías visto la firma de su padre? Cuando sacaron el papel, mi madre estaba allí. ¿Estaba allí? Vine con ella. ¿Vosotros veníais porque sabíais que estaba el papel? Sí, no sabíamos que estaba el papel, sabíamos que había documentación, cuando sacaron el papel estábamos que los el nombre dos. de tu abuelo estaba en el archivo. Eso Sí, nos habían dicho, Pero no que que estaba. estaba No sabíamos exactamente. qué había. Sabíamos que estaba, que había documentación, no sabíamos ni cuánta ni de qué tipo. Y cuando llegamos nos empezaron a sacar hasta el punto de que ahora debo solicitar sesiones porque hay 3 carpetas de documentación relacionada con su actividad, tanto en la guerra como en la posguerra. Sí. El escritor Kirmen Uribe, a quien entrevisté en Lima. Ondarroa. Un vasco es una persona que consciente de dónde es, primero. Un vasco es muy consciente de que es vasco. Realmente sabe de dónde viene, ¿no? Una persona innovadora, una persona muy viajada. Una persona que siempre ha salido, que ha estado en el mundo. Y fíjate, porque el propio euskera, la lengua vasca es una lengua antiquísima. Bueno, nadie sabe cuántos años tiene, ¿no? Pero miles de años. Entonces, la lengua vasca, solamente un porcentaje muy pequeño del léxico, de las palabras, son vascas. Todo lo demás son préstamos de otras lenguas, el latín, el árabe, el español, el francés, el inglés, el celta. Entonces, bueno, ¿un vasco qué es? Pues bueno, es como la propia lengua. El País Vasco es el paso natural de la gente que viajaba desde África, atravesando la península a Europa. Entonces, en un sitio así, una persona no puede ser cerrada. Es un crisol de cultura, siempre lo ha sido. Y lo más milagroso es que hemos sabido, no sé cómo, milagrosamente, pues hemos mantenido nuestra lengua, ¿no? Es algo... Porque no ha sido porque hemos estado aislados, que no lo hemos estado. No es un pueblo aislado, no. Sino que es un pueblo que ha sabido arreglarse y arreglárselas. ¿Por quiénes eran gudaris? Los gudaris eran gente normal. Eso es lo primero que decir. Primero que dejar claro eso. Eran civiles. No había militares. Había 2 o 3 policías nada más. No había ningún militar. Eran batallones de gente civil dispuestas a pelear por la libertad. Y eso es. Y contra el fascismo. Eso era lo que unía a los gudaris. Era gente que creía en lo que hacía realmente, porque
es increíble que saliesen tantas milicias del País Vasco. Fue muchísima gente. Y al final la historia siempre da la vuelta. Mira, en eso sí soy optimista. Siempre da la vuelta y uno puede pensar, perdieron la guerra, sí, pero no la perdieron. En la guerra de la memoria no la perdieron. La guerra de la legitimidad no la perdieron. La guerra de la ética no la perdieron. Entonces, bueno, algo así decía Machado. Tenemos esas victorias que son las más importantes. Mi aita contaba siempre cómo en Eibar los gudaris se habían acuartelado en lo que era un convento de monjas. Estas monjas de Lekeitio han heredado la historia. Que entraron los gudaris allí en el convento, que se alegraron, eso les hemos oído. Estuvieron allí, no sé, hasta que entraron los nacionales y eso. El 18 de julio de este año 1936 empezó la guerra civil y el 22 del mismo mes entraron en el convento los comunistas y unos cuantos nacionalistas. Revisaron todo el convento y las huertas minuciosamente. El 29 del mismo agosto se presentaron en el pueblo los aviadores echando bombas. Cayó una en el convento, destrozando un buen trozo del tejado y muro del convento. Convento de Agustinas Recoletas de Eibar, destruido en 1936. Guernica. En la retirada, mi padre y los suyos pasaron por aquí un día después del terrible bombardeo. Bueno, aquí estaba el ejército de Euskadi. Había una trinchera, hay que imaginarse una trinchera, de hecho está la trinchera ahí delante, en forma de L. En forma de L, más bien en cuña, porque el ejército nacional estaba detrás de aquel pino de allá, a unos 30 metros, cubre la niebla. Esta era la zona de vida de ellos, de vida primera línea, y esta era la zona de comunicación a la primera línea de frente, que es donde vamos a ir ahora, donde existe un túnel hecho por mineros asturianos. Qué bárbaro. Al principio, uno cree que va a buscar algo. Luego se da cuenta de que lo que quería era estar simplemente allí, con todos los que estuvieron allí. Un trozo de hormigón es el nido de ametralladoras que tenían. Allí se miraban a la cara y todo. Y se hablaban y se atacaban a la noche y todo. Vamos a ir donde estaban los nacionales, y así lo veis, y te haces una idea completa. Esto se llama primera línea nacional, que es lo que te decía antes. Aquí debería de estar lo que son los sacos terreros de ellos y los refugios de ellos, y ahí se ve la otra trinchera. Esa altura era la trinchera del ejército de Euskadi. Muy cerca. A tiro de piedra. Y mira aquello. Eso es un trozo de metralla. Por la FARC, aunque parezca que es una fantasía, es un trozo de metralla de bomba de mortero. ¿De mortero es esto? Sí, porque la parte anterior es lisa y la parte trasera está fragmentada. Te digo seguro porque lo he visto y he comprobado. Esto es un cierre de una caja de munición.
papá me encargó, cuando falleciera, que tenga la bandera encima de su ataúd. El día que muere, yo llego acá y digo, Señor, se olvidó de la bandera. Entonces usted me dice, ¿y ahora qué hacemos? Señor, yo voy a Surquillo, ahí me lo van a hacer. Tomo mi taxi y me voy a Surquillo a hacer la bandera. Me llevé este modelo. Entonces lo que fui es a comprarme las telas. Buenos días. ¿Cómo estás, señora? Buenos días. Quiero hacer esta bandera. Ahí está la sabrosura, la rica leche de tigre. Llegó la sabrosura, la rica leche de tigre. Todo más rico, bueno y barato. Buenos días. Quiero unas cintas verde y blanca. Sí, está perfecto. Ahora verde. Ya, está muy bien. Sí, me fui a buscar de costurero en costurero y había señoras que estaban tan ocupadas que no me pudieron hacer la bandera. Así buscando encuentro un señor que estaba haciendo maletas, arregla maletas. Quisiera hacer esta bandera, pero este modelo. Y me dice, sí, señora, se lo puedo hacer. Y el señor empieza a confeccionarme la bandera. Entonces yo le espero sentada, más o menos habrá demorado media hora. Yo veía cómo lo hacía y me gustó bastante cómo estaba confeccionando, ¿no? Y más que a su papá, que le va a gustar tener la bandera, sus deseos que lo estamos cumpliendo, lo que él quería. Ahí está, señora. Seguido. Terminó y con las mismas tomé mi taxi y me vine trayendo la bandera. Y ya después se lo llevaron a su papá a la parroquia y lo acomodaron y ahí es donde le pusieron la bandera encima. De nuevo a Eibar, en sueños o queriendo que todo sea un sueño. ¿Cómo saberlo? Entonces, Chema, ¿esta es la música que quieres poner? ¿Una música de la Amazonía? Chema. Chema. Oiga, ¿qué hace? Batallón, compañía, identificación. Yo me he perdido, creo. Venga, entre, venga. O sea que usted no sabe cómo ha venido. Yo soy el que ha venido a buscar a su padre. Pues ¿qué te digo? ¿Y qué tal el día? Pues bien, hoy como está nublado, no hay aviones. El otro día hemos tenido que salir corriendo y me ha enganchado el pantalón en la alambrada. No sé cómo me he librado. ¿Y lo del dedo?
Pues una caja de munición de mortero. Me la soltaron encima de la mano y me han medio curado y vendado y a seguir. Mira, te va a parecer raro lo que te digo, pero tú eres o vas a ser mi padre. He venido a decirte que la guerra está perdida y que no te arriesgues. Si yo soy su padre, usted será mi abuelo. La guerra perdida, eso ya lo sabemos, pero aquí hay que estar. Se gana o se pierda, aquí hay que estar. Tengo algo que decirte. Vas a conocer a una chica, a esa chica le dicen Chirri. Chirri le dicen en honor al futbolista del Athletic, ¿sabes? Porque parece que ella habrá jugado pelota o algo, y por eso le llaman Chirri. Bueno, esa chica, Chirri, va a ser tu mujer y va a ser mi madre. Los míticos de mi padre eran Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza. Esta camiseta es como la de los años 40, una réplica. Era de mi padre, un regalo de cumpleaños.
ni mi padre ni yo tuvimos tiempo de ir juntos al estadio de San Mamés. Así que esa fue, como dice el refrán, esa fue mi vida. A ver, repite de nuevo esa frase. Esa fue mi vida y esa fue mi vida y te vuelves a reír. Esa fue mi vida. Tener un ropa para irme, ¿no? Bueno. Lo pasado ya pasó. Lo pasado ya pasó. Ahora estamos ya en la última etapa, esperando que llegue la hora de la verdad. Tengo 94 años y ¿qué voy a esperar? Cualquier día me dirán, es a Dios, en vasco, en vasco. Pues no está tan mal, ¿no? No está tan mal, podría ser medio actor, ¿no? Agur Aita, Agur.